Soy Diego Núñez del Hospital Brigham de Boston y de la Universidad de Harvard, y junto con Antonio Luna somos responsables, si se quiere, del programa que les hemos ofrecido en estos 3 días. En mi caso, como representación de la Sociedad Americana de Rayos Röntgen, que tiene acá 4 o 5 invitados en las distintas áreas de la especialidad. Pensamos que incluir infecciones de los senos paranasales era un tema importante. En general, es una condición muy frecuente y la imagenología o el diagnóstico por imágenes juega un papel fundamental en establecer la extensión de la enfermedad y a ayudar a clarificar. Hay muchos términos que se usan para definir el espectro de enfermedades de los senos paranasales, pero es importante que consideremos que el término rinosinusitis es probablemente más apropiado, ya que la mayoría de estas condiciones en cualquiera de sus etapas comienzan por una inflamación, una infección de la mucosa nasal. Y en general es muy prevalente, muy frecuente. Se estima, dependiendo también de si es primavera, invierno, etcétera, que el 16% de la población general puede estar afectado en alguna forma por inflamación de los senos paranasales, creando, y es una de las causas más frecuentes de inasistencia al trabajo en los Estados Unidos, con un costo que se ha calculado en $12,5 millones. Pero lo que queremos concentrarnos hoy es más bien en cuál es la contribución del diagnóstico por imagen en este diagnóstico tan importante, ayudándonos a detectar, a localizar y ver cuál es la extensión del proceso, e igualmente en qué casos vamos a establecer algunas guías para el tratamiento y cuál puede ser, y quizás lo más importante, el compromiso de estructuras críticas y las complicaciones de la enfermedad paranasal que muchas veces le escapan al clínico en el reconocimiento inicial. Yo quiero enfocar el tema con 5 variantes, las cuales yo pertenezco también al Comité de Criterios de Uso Apropiado de Modalidades Diagnósticas del American College, específicamente en esta área de la enfermedad paranasal. Y estas son los 5 variantes clínicos que hemos considerado para ver cómo, uno para definir y otro para entender cuál puede ser el valor de la imagen y el método más apropiado. En primer lugar, tenemos la rinositis aguda no complicada. Después, un grupo de entidades que tienen en común la recurrencia o la forma crónica de rinosinusitis y que en algún momento podrían ser propicios para el tratamiento quirúrgico. El número 3, la rinosinusitis aguda con las complicaciones que vamos a referirnos más específicamente en la orbitaria e intracraneal. Comentaremos algunos elementos cuando se sospecha una sinusitis fúngica invasiva y en qué casos las masas o la opacidad de un seno en particular nosotros podemos plantearnos la situación de la posibilidad de una masa y no necesariamente de una infección. En la sinusitis, variante número 1, sinusitis no complicada, se presenta en 2 variantes que todos conocemos, la forma viral y la forma bacteriana. La forma viral es el resfriado común, que realmente debe tener en líneas generales una duración menor de 10 días y en la que no realmente necesitamos la ayuda de la imagen en los casos más frecuentes, y la bacteriana puede tener un curso un poco más significativo, severo, como con descarga purulenta, obstrucción, dolor y presión en la cara, y puede estar presente debe estar presente por más de 10 días de acuerdo a las definiciones que hemos establecido, y puede ser un proceso recurrente cuando alcanza hasta 4 veces al año. En algunos de estos casos, la imagen, el diagnóstico por imagen y específicamente la tomografía puede tener un papel para evaluar cómo está el drenaje de los senos, la unidad osteomeatal, y a ver si hay permeabilidad
Y en general, cuando hay una situación aguda, lo único que vemos con relativa frecuencia son esos niveles líquidos y unas secreciones con burbujas aerolizadas que son un poco más espesas. Pero no es un diagnóstico en general, un diagnóstico tomográfico. Lo que a nosotros nos interesa es familiarizarnos muy bien con la anatomía de drenaje de los senos, un epitelio estratificado que produce moco y que debe estar en circulación, y en las vistas laterales podemos específicamente ver cómo el seno frontal puede drenar a través por detrás del ducto lacrimal y drenar hacia el meato medio por delante de la bula etmoidal. E igualmente los senos etmoidales posteriores y el esfenoidal hacia el meato superior. Y en el plano frontal ya todos deben estar muy familiarizados con la anatomía del infundíbulo etmoidal, el hiato semilunar y el paso de aire circulando hacia el meato medio. Eso es lo que nosotros debemos buscar sistemáticamente en todas las evaluaciones de senos paranasales, particularmente cuando queremos demostrar que no hay problemas de obstrucción. En la variante número 2, lo común que tienen es cierta cronicidad y la eventual mejoría con un proceso quirúrgico. Y ven acá a la izquierda, les refiero 4 condiciones, como la forma recurrente de rinosinusitis, la forma crónica con síntomas hasta de 12 semanas, la no invasiva fúngica y la poliposis senonasal o nasal y de senos paranasales. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes tienen más cronicidad y pueden coexistir el drenaje mucopurulento, la disminución del olfato, obstrucción nasal y dolor en la cara. Generalmente en esas formas recurrentes ocurre con frecuencia, pero la documentación, si se quiere, es más con el hallazgo tomográfico, por un lado, de que vemos cambios en la unidad osteomeatal que les acabo de describir, con opacidad y obstrucción, o desde el punto de vista endoscópico por la presencia de descarga mucopurulenta o la visión directa de una obstrucción del meato medio y la evidencia de pólipos. En la rinosinusitis crónica puede o no tener poliposis, eso es importante. La poliposis para nosotros es un diagnóstico que a veces podemos hacer cuando vemos esos relieves como en racimo de uva, etcétera, que podría en el contexto de un seno opaco. Y vemos acá como, por ejemplo, cuando hay poliposis, debe sospecharse cuando vemos cosas como, por ejemplo, que haya una atenuación del septum nasal, que hayan abombamiento de las paredes laterales de las fosas nasales, cuando hay también un aspecto truncado turbina, dicen, cornete, del cornete medio, y también el ensanchamiento del infundíbulo etmoidal. De esta forma, hay hallazgos como la obstrucción osteomeatal, la hipertrofia crónica de la mucosa, y es generalmente en varios compartimientos. No es que vean, no se limita típicamente a un solo compartimiento. Y tenemos también el otro concepto que es de cronicidad, que es el seno silente o atelectásico, generalmente el producto de una infección crónica con hiperostosis y aspecto atrófico del seno que no se desarrolló y que puede tener también efectos sobre la configuración orbitaria y producir un enoftalmo y eventualmente en los casos más avanzados diplopia. En la variante número 2 también debemos considerar la sinusitis o rinosinusitis fúngica no invasiva crónica, que es lo que conocemos todos como la bola de hongo, como el micetoma, y que se presenta como una lesión calcificada central dentro de un seno opaco. Se ve en pacientes inmunocompetentes, es una enfermedad crónica. Muchas veces vemos también como
la opacidad central y la hiperostosis del hueso por la cronicidad, y el aspecto también que hay que revisar es si hay o no invasión o obliteración de la grasa periantral, que va a ser un signo que vamos a revisar ahora en la sinusitis invasiva. En resonancia magnética vemos la imagen T2, donde se ve de bajo signo, porque es realmente la concentración del hongo, o es una secreción disecada, o es más bien el hongo propiamente saprofítico, donde la mucosa no está invadida por el hongo, sino tiene más bien una hiperintensidad reactiva. La otra forma es una forma un poco más avanzada, más difusa, que es la forma alérgica de la rinosinusitis crónica, y es una forma benigna que está más bien relacionada con hipersensibilidad al hongo. Y es lo que vemos, esas zonas geográficas de localización central y a veces periférica, con pequeños septos, y la mucosa normal o hipertrófica rodeando a los elementos micóticos, y es una concentración de mucina, proteína, de mucho contenido proteico, que vemos con alta densidad en la tomografía y con baja señal en las secuencias T1 y T2, y son como capas o láminas de densidad aumentada correspondiente al hongo central y la mucosa alrededor, pero en una forma más dispersa que como lo vimos en el micetoma que les enseñé inicialmente. Fíjense de nuevo otros ejemplos con zonas centrales de mucina alérgica. Generalmente lo describen los otorrinos como una concentración pastosa, y con donde se encuentran generalmente fragmentos micóticos, del más frecuente el Aspergillus, y no hay necesariamente una invasión de la mucosa de los senos paranasales. Vamos a pasar ahora a la variante número 3, que son las complicaciones de las infecciones sinusales. Una de las cosas que ve siempre el clínico es si hay o no una como potencial causa de una celulitis periocular, que es como más frecuente se presenta mucho de estos pacientes, sobre todo los niños, y si hay enrojecimiento y fiebre. Y hay dos situaciones clínicas que generalmente debemos considerar: si la localización de la inflamación es preseptal o si está por detrás del septum orbitario. Porque cuando está por detrás del septum orbitario, ellos tienen también algunos fundamentos clínicos, como son la presencia de limitación de la motilidad ocular. Eso para ellos es una cosa importante, donde puede ser la manifestación de una extensión de la infección por detrás del septum retroseptal. Entonces, eso es importante, al igual que la proptosis o si hay alguna disminución de la agudeza visual. Eso es indicación específica de que debe hacerse estudio radiológico. Bueno, es importante revisar la anatomía y qué es lo que pasa y por qué se transmiten las infecciones de un lado a otro. Hay dos factores que facilitan la dispersión de la infección. Una de ellos es lo delgado, que es la lámina papirácea, que a veces está fenestrada por pequeños perforantes etmoidales, y la naturaleza sin válvulas del drenaje venoso de la órbita. Estas cosas favorecen, pues, por lo menos teóricamente, desde el punto de vista anatómico, la dispersión o la extensión de la enfermedad del seno etmoidal hacia la órbita y en sentido posterior hacia los senos cavernosos. Pero hay dos situaciones que más bien impiden esa extensión de la infección, que son el concepto de la periórbita, que no es más que el periósteo de la órbita, que es un protector a la extensión de la infección, y el concepto del septum orbitario, que no es más que una condensación circunferencial de ese periósteo que se hace en la medida en que se hace medial, y es lo que limita las extensiones transorbitarias, si se quiere, de la cámara anterior, del preseptal, hacia la parte postseptal, que es una situación mucho más importante desde el punto de vista clínico, porque requiere en la mayoría de los casos tratamiento quirúrgico. Y de hecho, esta anatomía ha establecido los 5 estadios, no necesariamente que uno pase de uno al otro, pero hay 5 formas distintas de la complicación orbitaria de los senos paranasales, que es la preseptal,
el absceso subperióstico que revisaremos, la celulitis orbitaria, el absceso orbitario y la trombosis de senos cavernosos incluida en este espectro. En cuanto a la lesión preceptal, pueden venir en dos variantes y nosotros como radiólogos podemos relativamente fácil establecer esta diferencia. Fíjense el caso de arriba donde vemos que los senos paranasales o etmoidales están normales, bien airados, allí no hay una infección realmente importante. Sin embargo, este niño se presenta con enrojecimiento del párpado inferior y hay un realce de la glándula lacrimal, de modo que esto es muy lógicamente un diagnóstico de dacroadenitis y dacrocistitis, a diferencia del caso inferior, donde vemos que hay también un engrosamiento de los tejidos blandos anteriores y una pequeña colección, si se quiere, adyacente a una célula infectada de Ager-Naci-Cell, que es la célula etmoidal más anterior y que lo vemos también muy bien en la reconstrucción lateral. Y el concepto importante en estos casos es también la sinusitis etmoidal con complicación de absceso subperióstico. Lo más temprano realmente que ocurre es un engrosamiento del recto medio con cierta obliteración de la grasa adyacente. Fíjense que hay igualmente en el seno etmoidal opacidad e infección, y esto es el paso, 3 casos distintos. Generalmente tiene una configuración fusiforme de convexidad hacia la órbita y el sitio más frecuente es precisamente el compartimiento medial de la órbita por el paso de infección etmoidal, y aquí vemos otro ejemplo en el lado derecho y está con alguna burbuja de aire, y fíjense que comienza también a verse el desplazamiento del recto interno en este caso. Y pasamos también, vemos los ejemplos de celulitis orbitaria. Esto es un proceso mucho más difuso que tiene un componente retrovulvar, retroocular, con rarefacción de la grasa, elongación del nervio óptico y proptosis importante por la extensión de la infección, al igual que el caso inferior donde les mostramos un absceso intraorbitario con restricción de la difusión. Como les decía, esto no necesariamente es que uno pasa de uno a otro. Puede manifestarse de una vez en alguna de estas formas. Y aquí vemos otro ejemplo de celulitis orbitaria con los mismos cambios descritos, proptosis, y ahora con una complicación que también se extiende hacia el intracraneana, con formación de absceso epidural y enfermedad o realce leptomeningio y formación de cerebritis en este caso en particular. Con esto podemos pasar también a las complicaciones intracerebrales. Tenemos en este caso, que lo vemos incluso con la radiografía simple, que ya prácticamente no lo usamos en la mayoría de estos pacientes. Hay adelgazamiento, atenuación de la pared superomedial de la órbita, y realmente hay una pérdida de la continuidad ósea con un absceso frontal y como lo vemos también acá en esta otra proyección. Cuando hablamos de la sinusitis frontal y sus complicaciones, hay dos situaciones. Puede complicarse hacia la pared anterior y se forma ese absceso fluctuante frontal que ha sido descrito como el puffy tumor, porque puffy significando fluctuante de POT, y es lo que vemos acá en la parte frontal, donde ha habido una transgresión o dehiscencia de la tabla externa del seno frontal y pasa a formar un absceso de los tejidos blandos, absceso de POT. Y en el caso contrario, cuando hay una dehiscencia o pase de la infección en sentido intracraneal, entonces tenemos todas las variantes de posibilidades de hasta incluso una osteomielitis y la formación de colecciones epidurales, subdurales, y como en este caso que va hasta la línea media, la reflexión de la dura, y las complicaciones de cerebritis y formación de absceso cerebral.
como lo vimos en este caso, que se presenta con trastornos de la memoria y fiebre de una evolución de varios días. Y fíjense que hay un ejemplo de edema vasogénico, y lo que estamos realmente viendo acá es un proceso de cerebritis ya con confluencia en el T2 y la presencia de una infección del seno frontal, que es la causa de esa masa en realce leptomeningio y efecto de masa sobre el ventrículo. De modo que una masa cerebral puede ser la primera presentación de una sinusitis complicada, y esto el residente inicialmente no se había fijado, no había hecho bien buena evaluación de la ventana ósea, y había una dehiscencia también, que entonces nos hizo conectar las dos situaciones de una sinusitis con lesión del lóbulo frontal al mismo tiempo. Otro caso, más allá también por un adelgazamiento del plano esfenoidal, donde vemos la presencia de realce en las cisternas supracelular y basales, con la presencia de trombosis de las venas oftálmicas, e igualmente realce en el mesencéfalo, en las cisternas interpeduncular, y la presencia también en este caso de infartos por la presencia de vasculitis y oclusión de las arterias de la base, e incluso la presencia de una obstrucción de seno venoso en esta seria complicación. Y otro caso donde tenemos una sinusitis esfenoidal que tiene también su punto de dehiscencia posterior, y que luego se presentó con un pequeño absceso epidural a nivel del clivus superior, y lamentablemente con una hemorragia subaracnoidea masiva que estuvo determinada por la ruptura de un pseudoaneurisma infeccioso secundario a esa brecha que hubo en esa sinusitis esfenoidal, y esto tomó un tiempo de unas 3-4 semanas hasta que se presentó con la hemorragia subaracnoidea fatal. La variante número 4 es la sinusitis invasiva, y en esto ya también Carlos habló de algo, es la infiltración como signo, la infiltración de la grasa alrededor del antro maxilar, y tenemos acá un buen ejemplo de ello. Fíjense el lado normal y cómo esta lesión sinusal tiene paso a la grasa periantral, como lo vemos también acá, y la importancia de reconocer este hallazgo también en este otro paciente donde vemos la infiltración de la grasa. Esto quiere decir que la forma se hizo invasiva. Puede estar limitado al antro, pero donde haya, y no tiene que haber incluso rotura o dehiscencia de la pared lateral del antro, es una cosa que es permeable a través de ello, y generalmente ocurre en pacientes inmunosuprimidos con leucemia, y el Aspergillus es la infección más común en estos casos. Fíjense el aspecto prominente de la vena oftálmica, como los senos cavernosos ahora se ven realmente engurgitados, y el paciente realmente desarrolló un pseudoaneurisma de la carótida cavernosa relacionada con esta enfermedad que se extendió en sentido posterior a la región del seno cavernoso. También otro ejemplo de aneurisma micótico, y vemos también acá como este paciente con aspergilosis que se presentan con aparecias del cuarto o del sexto par en el seno cavernoso, y la extensión importante alrededor del seno cavernoso. Otras dos entidades, la mucormicosis, que ya se refirió Carlos también, muy agresiva, pacientes diabéticos no controlados, cuando haya combinación de lesión orbitaria, nasal y sinusal, y hay que estar pendientes de la posibilidad. En un paciente diabético hay que estar pendiente de esta posibilidad, y en los casos neutropénicos les enseño el caso de abajo, donde creíamos que había una masa y realmente lo que resultó fue un aspergiloma intraorbitario extendido de la infección del antro maxilar.
Otro caso donde vemos acá, fíjense la importancia de esta situación, donde en la admisión vemos que había una pequeña hipodensidad en este paciente con conocida infección, también diabético, y se le hizo si se quiere, un curetaje, una limpieza de los senos paranasales. La lesión más bien progresó y lo que encontramos ahora, fíjense, el extenso condición de edema vasogénico con elementos de restricción y también de sangrado puntiforme en la lesión, en la secuencia de susceptibilidad, y esto es mucormicosis también con esta significativa lesiones vasculares segmentarias que en aspecto en Rosario, que le son muy características porque, como ya hablábamos, afectan predominantemente el endotelio. Y para terminar, en menos de 5 minutos, quería hacerle la observación de que a veces la obstrucción no viene necesariamente por una infección, pero se presenta en la tomografía cuando la hacemos como una opacidad de uno de los senos, y pueden haber algunos elementos que debemos tener muy en cuenta. Uno es la expansión, que entonces debemos plantearnos la posibilidad de que exista una lesión tipo mucocele, como lo vemos en este caso, que tiene también un comportamiento bastante variable en la resonancia magnética, pero este caso, como se presentó de una vez con disminución de la agudeza visual más o menos brusca, se le hizo la resonancia en primer término, se hizo el diagnóstico de un mucocele muy probablemente en esta paciente de 9 años, y luego se le hizo la tomografía, pero nótese que buscamos en los archivos y había habido un par de años antes una infección del seno esfenoidal, incluso con nivel líquido, que no fue totalmente tratada, y la complicación fue el mucocele. Hay algunos de localización frontoetmoidal que son muy importantes porque con frecuencia se va a presentar como alguno de los síndromes o de seno cavernoso o de apex orbitario o de nervio óptico puramente, dependiendo de qué elemento comprime, como lo vemos en el caso superior, la compresión del nervio óptico en el canal. Véanlo acá acintado con respecto al lado izquierdo por este pequeño mucocele, e igualmente la presencia de uno frontoetmoidal que se extiende a la hendidura esfenoidal superior y nos produce un síndrome de fisura orbitaria superior. Los mucoceles generalmente no tienen realce, pero en algunos casos se infectan, como en este caso, y puede haber realce periférico. Y una palabra de advertencia, si se quiere, ven este caso, por ejemplo, donde vemos que parece el borde medial que está como muy abombado en forma de uvas, etcétera, y asociado a una hiperostosis con un pequeño protrusión, en este caso, que es lo que llaman un cono focal. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Es bastante, aparentemente no frecuente, pero sí patognomónico de una, si ven estos aspectos cerebriforme acá, que es el papiloma invertido. Papiloma invertido, que puede presentarse como una opacidad simplemente. En este caso vimos cómo hay en el contorno medial ese aspecto arracimado y la mucosa normal con la masa de aspecto cerebriforme, así como se describe el papiloma invertido. Y no olvidarse de esto que les voy a mostrar acá, porque muchas veces la opacidad de un seno y de secreciones retenidas, cuando ustedes revisan bien la integridad de la lámina cribiforme, por ejemplo, ahí lo que está pasando es cerebro y no es ninguna infección, a pesar de que el paciente puede tener descarga. Estos son un encefalocele etmoidal presentándose con opacidad maxilar y etmoidal, y asimismo otro de tipo esfenoidal, donde ven acá masa cerebral entrando allí al compartimiento izquierdo del seno esfenoidal. Se presentan en tomografía como una situación de opacidad y hay que revisar muy bien la ventana ósea en estos casos.
Bueno, para terminar, simplemente quería recordarles la importancia de los límites anatómicos de la órbita, reconocer las implicaciones clínicas de la oftalmoplegia y los trastornos de la agudeza visual en los pacientes que se presenten con enrojecimiento. Eso es un indicio de que puede haber un componente retroceptal. Pensar siempre en la posibilidad de la asociación de las infecciones frontohemoidales y esfenoidales con complicaciones vasculares e intracraneales, y pensar en el mucormicosis y aspergilosis como los dos agentes más importantes en pacientes diabéticos e inmunocomprimidos, y los pitfalls, los fuentes de errores de masas que pueden presentarse con apariencia de infección crónica, como el mucocele, los tumores y encefaloceles e incluso aneurisma de la carótida cavernosa. Muchas gracias, creo que estamos pasando la atención.